Vamos a empezar diciendo ¿qué es la corrupción? Primero que todo, la corrupción es un sentido más analítico. Se puede decir que la corrupción significa el incumplimiento de manera intencionada con la finalidad de extraer de este tipo de conducta un beneficio personal o para personas relacionadas. La corrupción, tanto administrativa como política, se refiere a los delitos que se cometen en el ejercicio de un cargo público para conseguir una ventaja ilegítima, acto que se comete de manera secreta y privada. Algunas de las formas donde se utiliza la corrupción son tales como el soborno. Es el más repetitivo de los delitos contra la administración pública y que va desde la entrega de una módica suma a un oficial de seguridad, ya sea para evitar una multa, hasta el ofrecimiento de grandes cantidades de dinero para la evasión de los impuestos. Las causas que originan este tipo de actos de la corrupción pueden ser internas o externas. Como elementos externos de la corrupción se encuentran la impunidad, los salarios bajos, la concentración de poderes y el corporativismo partidista. Si lo observamos desde un político, la corrupción genera un impacto negativo al producir y consolidar la desigualdad social y protege las redes de complicidad entre las élites políticas y económicas. A nivel económico, la corrupción influye en el crecimiento de los costos de los bienes y servicios. Fomenta la aprobación de proyectos basados en el valor del capital involucrado en los mismos, más que en la mano de obra, lo que es más lucrativo para el que incurre en el delito. Les voy a hablar una de las leyes que son contra la corrupción. Les voy a hablar una de las leyes que son contra la corrupción. La ley contra la corrupción, por lo cual cada organismo debe proceder a su correspondiente rendición de cuentas e informar a los ciudadanos en publicaciones trimestrales que deben estar a la disposición de cualquier persona en las oficinas de atención al público. Los particulares tienen el derecho de solicitar información, acceder a la copia de documentos y archivos, y participar en la formulación y evaluación y ejecución del presupuesto. La nueva ley sancionada con cárcel el delito de la colusión y fortalece las multas por infracciones y malas prácticas. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, promulgó una ley que pretende mejorar el sistema de defensa de libre competencia, fortalece las sanciones de las infracciones y establece condenas penales para el delito de colusión. De la colusión, que es un acuerdo entre dos o más personas con el fin de perjudicar a un tercero. El nuevo estatuto se denomina Ley que perfecciona el sistema de defensa de la libre competencia y tiene entre sus apartados la posibilidad de sancionar con cárcel el delito de colusión, además de aumentar las multas. Chile no acepta ni la corrupción ni los abusos, porque el país necesita buenos mercados para un mejor desarrollo, y con esta ley hemos dado un paso contundente a esa dirección. Eso es lo que dijo la presidenta Michelle Bachelet. ¿Quiénes son los que se benefician con la corrupción? Tenemos leyes y prácticas que conceden privilegios a los más poderosos, que permiten las más diversas formas de ilusión de impuestos para las grandes empresas y fortunas, que permiten a altas autoridades económicas del Estado condonar multas discrecionalmente, que le impiden al Ministerio Público perseguir delitos sin su consentimiento, que conceden concesiones leoninas a grandes grupos económicos en materia de recursos naturales, que permiten evidentes conflictos de intereses o tráficos de influencia, que posibilitan el oculto financiamiento de las campañas electorales, que dejan virtualmente impunes graves delitos económicos, etc. Situaciones que, sumadas, forman una larga cadena de corrupción. El bien común. La ciudadanía tiene en sus manos elegir representantes locales que gestionen el bien común, alcaldes y concejales, y luego involucrarse activa y socialmente con espíritu constructivo, colaborativo y fiscalizador el cumplimiento programativo de estas líneas de acción. Esperamos que las nuevas autoridades electas se comprometan a trabajar por los municipios del bien común y que la indiferencia, apatía o indignación ciudadana se puedan canalizar políticamente al servicio del bien común. La democracia es un bien público que debemos cuidar y fortalecer, no dejarlas en manos de intereses privados o de grupos que sirven a una minoría elística, que solo busca acumular poder para sí mismos. Hay elecciones municipales y presidenciales, las cuales están marcadas por un clima de indiferencia, desconfianza y estimaciones de alta abstención. Todo esto es un contexto de crisis de legitimidad de nuestro sistema sociopolítico, como consecuencia de procesos de corrupción de la élite dirigente, financiamiento irregular de la política,
sensación generalizada que nuestros representantes han sido cooptados por los intereses privados de grandes grupos económicos, o sea, encontrados involucrados en la corrupción. Según las estadísticas, Chile no es uno de los países más corruptos en América, sino Venezuela, quien es el que se lleva el primer puesto del país más corrupto. En mi opinión, es que las personas más adineradas del país, ya sea llamado cuico, no tienen leyes porque no las cumplen, como un ciudadano normal del país, que es el que trabaja con esfuerzo para poder llevar unos cuantos pesos para la casa, aceptando las leyes y normas, sin corrupción.